en Jueces y vamos a leer del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a leer todos juntos. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas a nuestros corazones. Abre nuestro corazón, Señor, en esta noche. Que esta semilla caiga en terreno fértil. Quita, Señor, todo estorbo de este lugar. Quita toda oposición a recibir tu palabra. Echa fuera, Señor, todo lo que se levante contra ti, porque sabemos que tú prevalecerás hasta el fin. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra hará lo que tú has enviado en cada uno que la recibe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Pueden sentarse. El libro de los jueces es un libro muy interesante porque nos lleva algo así como las crónicas de Israel o parte de las crónicas de Israel. Y en el capítulo 6 nos está hablando de cómo estaba el pueblo de Israel en este tiempo. Nos está explicando que los hijos de Israel se habían alejado de Dios, que le habían dado la espalda a Dios. Y nos dice que a causa de ello, el Señor los entregó en manos de los madianitas. El Señor a veces, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad en la tierra, Él se retira. Y cuando el Señor se retira, debemos recordar que hay un cerco protector a nuestro alrededor. Y este cerco protector es el que no permite que el enemigo azote tu casa. Es el que no permite que el enemigo venga y saquee todo aquello por lo que tú has trabajado. Pero nos dice que este pueblo se había alejado de Dios. A veces nos da trabajo entender, porque cuando vienen los buenos tiempos, tendemos a alejarnos de Dios. Tendemos de bajar la guardia. Tendemos a descuidarnos, pensando que la palabra nos dice que he aquí que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A veces pensamos que porque ganamos esta batalla podemos irnos y tomar un crucero en el Mediterráneo espiritual y bajar la guardia. Y no nos damos cuenta que la palabra nos muestra por medio de la historia de Israel que el enemigo constantemente ronda tu casa. Que el enemigo constantemente vuelve a darse vueltas
quizás dejaste una ventana abierta. El día de hoy me tocó ver una propiedad que hace tiempo, cuando la pusieron en el mercado, las fotos estaban geniales. Y cuando llegué a esa propiedad, estaba llena de humedad por todos lados. Las paredes estaban literalmente cayéndose. Los cielos estaban cayéndose. ¿Por qué? Porque alguien descuidó la protección del lugar. Alguien descuidó el techo. Había ventanas rotas. Y el enemigo entra por las ventanas. El enemigo entra por los techos. Cuando no hay una cobertura sobre la casa. Y la palabra nos dice que los hijos de Israel habían hecho lo malo delante del Señor. Y que el Señor dio un paso atrás y quitó su cerco protector que tenía alrededor de su pueblo. Y que venían los madianitas y nos dice que ellos parecían langostas, saltamontes, que arrasaban con todo el cultivo de esa tierra. Destruían el cultivo, destruían los animales, destruían todo lo que había en ella. Pero antes de decirnos eso, nos dice algo interesante. Nos dice que los hijos de Israel hicieron cuevas en los montes y cavernas. Su forma de prepararse en medio de un problema fue el crear escondites. Porque muchas veces es más fácil refugiarnos en la depresión. Es más fácil escondernos en una cueva, en nuestra baticueva, pensando que si cerramos todas las ventanas, que si me quedo llorando aquí en la casa, que si le llamo a todo el mundo, que voy a estar a salvo del enemigo. Pero a pesar que ellos se escondían en cuevas, el enemigo igual arrasaba con todo lo que tenían. El enemigo igual atacaba su casa. Y mientras yo estudiaba esta palabra, yo preguntaba al Señor, Señor, ¿qué pasó? Porque yo prediqué sobre Débora. Y Débora fue usada por ti para liberar a tu pueblo. Y también se habían alejado de ti un capítulo antes. ¿Qué pasó en medio de Débora y de Gedeón? Que el pueblo baja la guardia cuando todo está bien. Que el pueblo busca regresar a lo de antes. Que el pueblo no entiende que estamos en este mundo de pasada. Que nosotros estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Que la palabra nos dice, no hagas tesoros en la tierra. Vamos a regresar al Padre. Y nos distraemos con tantas cosas terrenales como si nos fuesen a enterrar con nuestros tesoros, como los egipcios, que literal los enterraban con sus tesoros, pero ¿sabes qué? Se quedaron aquí en la tierra. Qué sorpresa se llevarían cuando llegaron y no los llevaban con ellos, porque pensaban que podían cargarlos con ellos. ¿Qué pasó en medio de una victoria y de un problema? ¿Cómo es que el pueblo se encuentra otra vez en la misma situación?
pensar que solamente le pasaba al pueblo de Israel. Pero la verdad es que muchas veces nos pasa a nosotros. Porque es fácil venir a buscar de Dios cuando tenemos un problema. Pero una vez que Dios se glorifica, que Dios levanta un ejército y libera tu casa de un problema, es fácil volver otra vez a distraerte con el mundo. Cuando la palabra nos llama a velar todo el tiempo, a estar alertas, a tener esa comunión con Dios, para que puedas recibir ese discernimiento cuando algo no está bien a tu alrededor. Para que puedas recibir ese discernimiento de que el enemigo está intentando atacar tu casa. Vivimos ahora en un tiempo como en el de Gedeón. Estamos viviendo un tiempo en el que el enemigo viene de tiempo en tiempo a azotar el pueblo de Dios. Que de tiempo en tiempo viene y dice la palabra que acampaba. ¿Tú sabes qué descarado es el enemigo, Jonathan? Que llega con sus carpas de acampar y las pone en la yarda de tu casa y dice: aquí voy a acampar hasta que destruya todo lo que tú has trabajado. Dice que ellos llegaban y acampaban. Y yo leía eso y decía: qué descaro de venir a mi territorio y ponerte tan cómodo, de ponerte en mi cara y decirme que vas a destruir mi casa y yo correr a esconderme a una cueva. Qué descaro el del enemigo de pensar que puede ponerse cómodo, que puede reforzar sus estacas, porque dice: vengo a quedarme aquí hasta que a ti no te quede nada. Y esto lo hizo año tras año, por 7 años. Por 7 años. ¿Tú sabes lo que es? Piensa, ¿dónde estabas hace 7 años? Imagínate que desde ese año, cada año, el enemigo llegando a tu casa y poniendo sus carpas de acampar enfrente de tu cara. Y diciéndote: no me voy a ir hasta que no te quede nada. Y esa es la amenaza del enemigo contra nuestra casa. Y podemos pensar que eso fue al pueblo de Israel. Pero la verdad es que hoy en día estamos viviendo los mismos tiempos. Que quizás él siembra trigo y él cebada y ella uvas, y el enemigo viene a cada casa y a ti te quita el matrimonio, a ti tus hijos, a ti tus finanzas, a ti tu paz, a ti te pone en pastillas de depresión, y cada hogar siendo atacado de una forma diferente, y el pueblo de Israel haciendo cuevas para esconderse. El pueblo de Israel huyendo para salvar simplemente su vida. Pero nos dice la palabra que
pueblo de Dios clamó a Dios. Pero el pueblo de Dios clamó a Dios. Vivimos para un Dios que escucha tu clamor, que escucha tu oración, que escucha llorar a sus hijos y envía ayuda a ellos. Nos dice que estaba Gedeón en el lagar escondiendo su trigo, tratando de salvar un poco, porque ya venía el enemigo de vacaciones a acampar en su territorio. Y suena tan loco, hasta para mí decirlo, que tomamos más tiempo para prepararnos, para escondernos del enemigo, que para contraatacar. Que a veces tomamos más tiempo para llorar, sufrir y buscar en qué cueva me escondo, que para decir qué dice la palabra de Dios sobre mi casa. Porque la palabra de mi Dios dice que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu Santo de Jehová le levantará bandera. Que la palabra de Dios dice que yo puedo decirle al enemigo, aunque tú vengas contra mí con espada, lanza y jabalina, yo me levanto contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero a veces hacemos lo mismo que estaba haciendo ese pueblo, porque es una condición de la mente. La mente es el campo de batalla. Si el enemigo logra dañar tu identidad, si logra hacerte creer que Dios no es por ti, que Dios no está contigo, que no pelees porque te van a dejar morir en la batalla, entonces el enemigo avanza terreno. Por eso dice la palabra que debemos escudriñar su palabra. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no conocemos la palabra. No conocemos qué dice Dios sobre mi casa. ¿Qué dice Dios sobre mis batallas? Y estaba Gedeón planeando su escape, preparando su escondite. Y nos dice la palabra que se sienta el ángel del Señor debajo de un árbol. Y yo me imagino, o quisiera, o sueño con imaginarme, el ángel sentado debajo del árbol, sonriendo y viendo qué creativos son los israelitas. Eso del escape les sale muy bien. Lo han practicado muchos años. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo el ángel viendo a Gedeón? ¿Cuánto tiempo lo estuvo observando? ¿Cómo se preparaba para esconder un poco de alimento antes de irse a esconder él mismo? Y el ángel allí mirándolo le dice: el Señor está contigo, varón valiente y esforzado. Pero hay algo que pasa muy interesante, porque el ángel de Dios y Gedeón tenían el mismo argumento, pero lo usaban de una forma diferente. Porque dice la palabra que cuando el pueblo clamó a Dios, que Dios les envió un profeta. Se los voy a buscar para no contárselo.
profeta y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El profeta le está diciendo al pueblo, cuando el pueblo clamó, le está diciendo al pueblo: hubo un tiempo que tú y tu casa eran cautivos de Faraón. Hubo un tiempo que ustedes eran esclavos del enemigo. Pero yo los saqué de ese lugar con mano fuerte. Dios estaba contestando la misma pregunta que yo tenía. ¿Cómo nos encontramos un capítulo después con la misma situación? Y Dios les manda un profeta para decirles: el problema es que cuando el enemigo te toma cautivo, que cuando el enemigo toma tu casa cautiva, y yo levanto un profeta, yo levanto un ejército y yo te libero, vuelves otra vez a lo mismo. Dice: os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Mira lo que dice el Señor. Dice: yo saqué a tus enemigos de sus territorios y yo te di a ti ese territorio para que tú habitaras. Él dice: te planté en una viña donde nada te faltara. Prometí cuidarte, pero tú volviste a darme la espalda. Y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios estaba enviando a su profeta para hablarnos a nosotros, porque su palabra es la misma de ayer y de hoy. Su palabra no cambia. Y de alguna forma que Dios nos dice: ¿qué pasó? ¿Cómo es que una vez que yo te liberé, volviste otra vez y me diste la espalda? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es que ahora que vives en esta situación te has acostumbrado a vivir con miedo? Has preferido hacer montes y cavernas para esconderte que salir a pelear con el enemigo. Dios confronta el pueblo por medio de este profeta para hacerles pensar en ese círculo. Mira que Dios no les dice, como pensaba yo, ¿qué pasó entre Débora y Gedeón? ¿A qué hora se perdió el pueblo? Pero Dios me contesta mi pregunta y dice: no, es que no fue Débora y Gedeón, es desde Egipto. Dice: hace rato que se viene repitiendo el mismo ciclo tóxico de esta relación donde Dios dice: yo siempre soy el que doy más, y tú te vas y vuelves y yo te recibo, pero te vuelves a ir. Y te vuelvo a recibir y te vuelves a ir. Hace mucho tiempo que estamos viviendo la misma situación. Pero Dios escucha su clamor en medio de la situación. Y Dios envía a este profeta a hablarles. Pero cuando llega el ángel, Gedeón usa
versículo de Dios. Porque Dios viene y nos dice, el problema es que desde Egipto le damos la vuelta al mismo comportamiento tuyo. Pero cuando el ángel le dice a Gedeón, el Señor está contigo, valiente y esforzado. Gedeón usa el mismo versículo que usó Dios y le dice así: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es interesante ver cómo muchas veces altercamos con Dios con el mismo versículo que Dios está usando para tocar tu corazón. Que a veces en lugar de tomar responsabilidad y decir, sí, tienes toda la razón, tengo mucho tiempo haciendo lo mismo, que ya me voy, ya vuelvo, ya me voy, ya vuelvo. Hoy te quiero servir, mañana tal vez, depende cuántas cosas tenga que hacer. Pero Gedeón le contesta a Dios con lo mismo y dice, el Señor está con nosotros. ¿Y dónde están sus maravillas? Porque muchas veces no podemos ver por ceguera espiritual que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y a veces en medio de nuestro clamor decimos, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿En dónde estás? Y usamos la misma palabra para preguntarle a Dios, ¿por qué me has dejado? Y Dios, usando la misma palabra y diciendo, yo no te he dejado. Tú eres el que me dejas y te vas, y me dejas y te vas. Los dos tenían el mismo versículo, pero lo usaban de una forma diferente. Su palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que no nos damos cuenta qué es lo que está haciendo el enemigo en nuestro territorio. La palabra de Dios se escribió por un motivo. Hay una razón por la cual tú tienes esas historias en tus manos. Porque Dios quería que tú y yo supiéramos cómo opera el enemigo. Cómo forma sus ejércitos. Con qué descaro viene a tu casa y planta carpas enfrente de ti y te dice, aquí me siento y no me voy. Pero nos dice su palabra que cuando el pueblo clamó, el Señor levantó un líder en medio de ellos. Que de alguna forma Dios nos está llamando a levantarnos. Que Dios nos dice, lo único que necesitas hacer es salir de la cueva y determinarte que vas a formar un ejército y que vas a contraatacar al enemigo. Que Dios dice, si tú quieres conmigo, le damos una sorpresa al enemigo. Y la próxima vez que llegue con sus carpas de acampar, vamos a atacarlo. Que Dios dice, Gedeón, lo bueno de todo esto es que el enemigo no se espera que tú lo ataques. Que el enemigo va a esperar que esta vez va a ser igual que todas las otras. Y que te va a encontrar a ti escondido sin hacerle resistencia. Pero eso es ahora lo que te hace fuerte. Que tu mente ha sido renovada.
que ahora tú puedes levantarte con una estrategia diferente y decir, no más. No me voy a esconder más. No voy a huir más. No voy a esconder mis cosas más. Voy a creerle a Dios y me voy a levantar y voy a pelear. Dios le llama a Gedeón varón valiente y esforzado. Y lo que él estaba haciendo era esconderse. Pero de alguna manera Dios le estaba diciendo, no dejes pasar esta oportunidad de que el ángel de Dios está aquí. Prepárate para la batalla y levántate a pelear. Que Dios nos dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios que se ganan las batallas. Que Dios nos dice es con estrategia y sabiduría que se edifica una casa. Que Dios nos dice que podemos levantarnos en Él. Pero viene por medio de buscar su presencia. Porque fue la presencia del ángel donde estaba Gedeón que le hizo cambiar de opinión, que le hizo cambiar de mente, que en medio de todos sus miedos que él tenía y todas sus objeciones, logró formar un ejército y logró levantar una bandera y decirle a su pueblo, basta. No vamos a permitir que el enemigo vaya de casa en casa destruyendo un hogar después del otro. No vamos a permitir que el enemigo siga destruyendo el cultivo de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a hacerle resistencia. Vamos a pelear. Nos dice la palabra que cuando Gedeón se levantó a pelear, para su sorpresa, comenzaron a llegar todas las tribus. Te sorprenderías de todos aquellos que se unirían a tu batalla si tú logras levantarte tú mismo. Que Dios dice, tú tienes que levantarte, porque cuando tú te levantas, todos aquellos que también están hartos del enemigo se van a levantar. Todos aquellos que van a decir, estoy viendo lo que el enemigo está haciendo en tu casa y está haciendo lo mismo en la casa de mi vecino y está haciendo lo mismo en mi casa y nosotros tampoco lo vamos a permitir. Tú te sorprenderías lo que haría un pueblo unido, un pueblo que se una y diga, Señor, basta, vamos a pelear. Estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Nos vamos a levantar porque sabemos que tú vienes con nosotros. Que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si podemos nosotros orar a Dios y pedirle, Señor, disputa, oh Jehová, con los que conmigo contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mi perseguidor. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Que sean avergonzados y confundidos los que mi mal intentan. Que sean vueltos atrás los que buscan mi alma. Si pudiéramos levantarnos en oración. El libro de los Salmos está lleno de oraciones de batalla, porque fueron escritas por un guerrero de batalla. Que Dios nos dice, si tu casa está bajo ataque, toma tu espada, que es la palabra. Toma el libro de los Salmos y comienza a guerrear en el nombre de Jesús. Si tú puedes levantarte y decir, Señor, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Aunque esta batalla sea muy grande
imposible para ti. Levanta tu ejército, Señor. Envía ayuda a mí. Dile al norte, trae acá, y al sur no te detengas. Envía a mis hijos de lejos. Cuida mi casa. Levanta un ejército. Necesitamos orar a Dios, porque son tus oraciones las que mueven el reino. Son tus oraciones las que abren los cielos, las que hacen que se abran los cielos y pueda decir el Señor: envía un ejército a este lugar, porque ahí hay alguien que se está parando en la brecha. Ahí hay un soldado que está guerreando por su casa. Allí hay un Gedeón lleno de miedo que dice: así voy a pelear, aunque tenga miedo, aunque no tenga muchos conmigo. Y Dios dice: no voy a dejar a Gedeón solo. Voy a enviar ayuda a su tierra. Que Dios nos llama a salir de nuestras cuevas hoy. Que Dios nos dice: bastante tiempo nos hemos escondido. Nos hemos acostumbrado a vivir en la violencia. Mi hija me envió una foto el día de hoy porque había un tirador en la calle donde ella trabaja. Y ella toma una foto desde arriba y está lleno de policía y gente caminando como que no pasa nada. Y yo decía: Señor, ¿por qué nos hemos acostumbrado a que el enemigo venga a azotar nuestra ciudad y lo vemos como normal? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a escuchar tantas tragedias en los hogares? ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos en ese tiempo en el que el enemigo viene a arrasar con todo? Que tenemos una actitud pasiva cuando el enemigo está siendo demasiado agresivo. Y tan pasiva era la actitud de ellos que el enemigo se sentía con todo el derecho de acampar enfrente de ellos. Pero es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que tu aflicción sea la mía y la mía la tuya. Aleluya. Es tiempo de que nos unamos. Es tiempo que empecemos a orar unos por los otros. Que empecemos a interceder por la casa de cada uno de nosotros. Es tiempo de creer que si Dios lo hizo por Gedeón y ese pueblo, Dios puede hacerlo por nosotros. Nos dice la palabra que después de que Débora se levantó a pelear, hubo paz en Israel por 40 años. ¿Te imaginas? Si tú te levantas hoy a pelear y tus hijos que tienen 15 tengan paz por 40 años. Es casi toda una vida. Si pudiéramos darnos cuenta que lo que hacemos hoy por nuestra casa, por nuestra tierra, va a repercutir en la vida de nuestros hijos. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué tipo de reino queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Sabes que David le heredó a Salomón un reino de paz? David no hizo otra cosa que pelear. Todo su reinado, y ¿sabes? Le costó su sueño. Porque el sueño de David era construirle a Dios un templo. El sueño de David no era ser un soldado de batalla. A David le encantaba adorar a Dios. David regresaba adorando de las batallas. David entraba al pueblo danzando y cantando y glorificando el nombre de Dios. Y él soñaba
costó su sueño. A veces el vivir para Dios y pelear la buena batalla te va a costar tu sueño. Te va a costar tu sueño, pero va a valer la pena si puedes heredarle a tus hijos un trono de paz. Voy a terminar con esto. Nos dice la palabra que Dios le dice a David: tú no vas a ser el que me construya mi casa, porque hay demasiada sangre en tus manos. David vivía de una batalla a otra, porque derribaba al enemigo en este lado y le avisaban que estaba tratando de entrar por otro lado, y agarraba todo su ejército y se iba por otro lado. Pero David no descansó hasta que acabó con todos sus enemigos. Si nosotros podemos darnos cuenta que no es casualidad que seas primera generación que conoce la salvación. David era la primera generación de reyes y le costó su gran sueño, que no pudo construirle a Dios el templo, pero su llamado era a derribar todos los enemigos de la casa de Israel, y lo hizo bien. David se vistió de poder, y siendo un rey en toda su majestad, oraba y ayunaba y salía a la batalla y consultaba a Dios para todo lo que él quería hacer, y Dios le hablaba y le daba estrategia de batalla. David le preguntaba a Dios: iré y atacaré, y Dios le decía: ve, porque sin duda los alcanzarás y vas a recuperar todo lo que el enemigo te ha quitado. David le preguntaba a Dios: Señor, estos hombres que me están escondiendo, ¿me van a entregar en manos del enemigo? Y Dios le decía: te van a entregar, vete de aquí. Porque eso hace Dios contigo cuando tienes esa relación tan cerca, que Dios te avisa cuando el enemigo viene tras de ti. En una de sus muchas batallas nos dice que el ejército de Saúl venía por un lado de la montaña y el ejército de David iba por el otro lado, y iban a encontrarse, y Dios sabía que David no iba a levantar su mano contra Saúl. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le prendió el rancho, literal. Le prende fuego a Israel, y llega un mensajero y le dice: Saúl, deja de seguir a David, que nos están atacando. Y Saúl tiene que regresarse, porque ese es el Dios que le servimos, que cuando el enemigo te tiene rodeado, si tú tienes esa relación con él, él te habla. Él te dice cuando te regreses. Él te dice cuando debes de salir de un lugar. Él te dice cuando debes de quedarte en tu casa. Él te dice cuando el enemigo va a atacarte. Él te da sueños, Él te da visiones, Él te da su protección. David le heredó a Salomón un reino de paz. Salomón no tuvo que pelear batallas. Y nos dice la palabra que después de que Débora ganó esa guerra, hubo paz en Israel 40 años. Y después de Gedeón también hubo paz en Israel. Tenemos que nosotros tomar una decisión. Si vamos a salir de nuestras cuevas, si vamos a dejar de preparar sitios donde vamos a escondernos, o si vamos a unirnos todos juntos, unánimes, como dice la palabra, y decirnos unos a otros: tú oras por mi casa, yo oro por la tuya, y
vamos a hacer una cadena de oración y vamos a proteger nuestra casa con oración. Vamos a levantarnos contra esto que está azotando nuestros hogares. Este es el tiempo en el que Dios nos dice: sal de tu cueva, deja de esconderte, llénate de valor, tienes que atacar. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros podemos heredarle a nuestros hijos años de paz, para que ellos no tengan que pelear los gigantes que tú estás peleando. ¿Cómo sería la vida de tus hijos si ellos no tuvieran que pelear el alcoholismo que tú estás peleando? ¿Cómo sería la vida de tus hijos si ellos no tuvieran que pelear la depresión con la que tú estás peleando? Si tú puedes vestirte de poder, como dice la palabra, vístete de poder, oh hija de Sión, y levántate. Tienes que pelear. Gloria a Dios, aleluya. Tienes que entender que Dios está contigo, que Él solamente busca que tú le busques, que tú busques su presencia como el rey David, que Dios es el que te da toda estrategia de batalla. Si podemos entender que si tú ganas una batalla de alcoholismo, tú la ganas por tus hijos también. Que si tú ganas una batalla de depresión, tú la ganas por tus hijos también. Aleluya, gloria a Dios. Que tú puedes pararte en la brecha y clamar a Dios como hizo el pueblo de Israel, Aleluya. y levantarte a pelear con miedo como hizo Gedeón. Gedeón tenía miedo y era inseguro, pero se levantó, pero peleó, pero ganó, porque Dios iba con él. Vamos a ponernos de pie.